Hola amigos de La Matrix Anunnaki, estamos una vez más en un nuevo programa de La Matrix. Vamos a aprender un poquito más de lo que estamos, de los documentos que estamos soltando poco a poco. Y en esta ocasión tenemos uno que es buenísimo, se llama El engaño de la Kundalini. Y como siempre, ya es de costumbre en este canal, nos está acompañando la doctora Yorlena González, quien, bueno, ya saben que es colaboradora de este canal, porque juntos lo hemos abierto para poder tocar estos temas que no queremos mezclarlos con el otro canal y que sé que va a abrir mentes, va a despertar a un mundo más real de lo que estamos viviendo en este momento. Así que quiero darle la bienvenida a mi amiga y compañera Yorlena González. Hola Yorlena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola William, muchas gracias por la nueva invitación a este programa y muy contenta de poder discutir este tema tan interesante para la audiencia. ¿Qué te parece el tema de hoy? ¿Qué te parece? ¿Cómo tú crees que va a llegar a la gente? Es un tema bastante interesante y también polémico. Sí, bueno, me parece que es para todos bastante interesante desde la parte biológica, química, espiritual. Bueno, creo que tiene de todo un poco. Así es. Como les decía anteriormente, el tema de hoy es el engaño de la Kundalini y, bueno, como siempre, estamos trayendo diferentes puntos. En este caso traemos 3 puntos. Punto 1, el deseo sexual como herramienta de esclavitud. Punto número 2, la falsa iluminación de la Kundalini. Y el punto número 3, el camino de liberación, desprogramar y redirigir. ¿Qué te parecen estos puntos? ¿Cómo crees que van a salir, Yorlena? ¿Cómo? No, no, sí, los puntos están bastante buenos. Podemos mirar todos los aspectos sobre la Kundalini y ese engaño del que vamos a hablar. Creo que está muy bien estructurado y para que toda la audiencia lo pueda entender. Sí, lo encuentro muy bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a leer el documento del día, que es el engaño de la Kundalini y el deseo que esclaviza. Vamos a leer y dice lo siguiente. Vamos a ir, como siempre, ir desglosándolo poco a poco Sí. por los diferentes puntos. Una de las cadenas más difíciles de romper en este mundo material es el deseo sexual. Y no hablamos de placer en sí mismo, sino de la programación estructural que nos ata al ciclo de reproducción, apego, drenaje y reencarnación. El impulso sexual, tal como lo experimentamos aquí, no es natural del espíritu. Es una imposición de este sistema de control para perpetuar la existencia de cuerpos que sirvan como jaulas para el espíritu increado. Antes de empezar con el primer punto, que es por qué llegamos con este deseo irrefrenable, ¿quieres ampliar un poco esta introducción que acabamos de hacer, Yorlena? Sí, la creación de la matriz, como lo hemos hablado en otros programas, esta matriz está hecha con movimientos y sonidos. Entonces, llegamos ya con este deseo esclavista porque estamos envueltos, nuestra materia está envuelta en emociones y esas emociones generan energías que están en movimiento. Por esta razón, ¿no? Ya cuando nacemos venimos ya esclavizados por este deseo. No hay una forma que uno lo pueda evadir, ¿no? Porque viene envuelto en un paquete de emociones, somos nosotros los que vamos despertando, primero vamos programando esto y después vamos despertando emociones que se traducen en movimiento, ¿no? Y ahí quedamos como dando vueltas en un ciclo. Perfecto, entonces vamos a continuar leyendo lo que dice y vamos al primer punto que dice: cuando encarnamos, el alma, esa interfaz creada por Jehová, o sea, el controlador de este mundo, envuelve al espíritu y lo somete a las leyes biológicas, hormonales y energéticas de este mundo. Entre esas leyes está la reproducción compulsiva.
El cuerpo humano ha sido diseñado con glándulas y sistemas nerviosos que generan tensión y descargas para mantenerse buscando el acto sexual. A nivel sutil, el alma está programada para activar memoria emocional ligada al placer, apego y vínculo, haciendo que la sexualidad no solo sea física, sino también afectiva y psíquica. Esta doble trampa asegura que no solo quieras el acto por placer físico, sino que lo cargues de emociones y sentidos, reforzando lazos kármicos con otros espíritus atrapados. Antes de continuar, Yorlena, porque este punto está bastante, y tú eres bastante experta con el tema de lo que son, o bueno, tú has estudiado mucho lo que tiene que ver con lo que son las hormonas y todo lo que está alrededor de todo esto. Sí, bueno, a esto tenemos que agregar, aparte de toda la parte biológica, tenemos que agregarle también una parte simbólica para poder explicar lo siguiente. Cuando hablamos del Kundalini, cuando hablamos de la energía sexual, hablamos del aceite crismal. El famoso aceite crismal es aquel que desarrollamos nosotros a partir del cerebro. En este caso, es un líquido encefalorraquídeo que es un líquido que pasa por las glándulas pineal y pituitaria, y de ahí se desplaza por las vértebras hasta el sacro, ¿no? Se llama el sacro plexo solar, el sacro que está ubicado al último de la columna. Allí habita 2 o 3 días. ¿Qué hace él? Él se devuelve al cerebro, ¿no?, por las 33 vértebras, y es el que causa el deseo sexual. O sea, que después que una mujer o un hombre descarga, ¿no?, se tranquilizan estos nervios también, porque aparte de que trabaja con estas glándulas, la pineal y la pituitaria también trabaja con 2 nervios conectados, ¿no?, el ida y el pingala, que son los nervios que distribuyen, que van hacia el sistema nervioso central. Pues allí hay una parte un poco simbólica que quería explicar, que se dice que el líquido que va a la glándula pineal es el macho, es una carga eléctrica y está representada por el sol. O sea, estoy hablando también de la parte médica y simbólica, ¿no? Y está el líquido que va a la pituitaria, que es una carga magnética, líquido hembra, que está representada por la luna, ¿no? Por eso también tiene que ver con los cambios hormonales, sobre todo en la mujer. Pero, como estamos hablando, ¿de dónde se produce esto? ¿Por qué llegamos a este deseo irrefrenable? Es porque existe esa segregación de ese líquido que baja, se aloja después de tener una relación sexual, se calman estos 2 nervios, se aloja el líquido, y a los 3 días, entre 2 y 3 días, vuelve a subir en forma de gas al cerebro y causa de nuevo la necesidad sexual. O sea, un poco hormonalmente estamos esclavizados. Algo así parece, ¿verdad? Algo así parecido. Bueno, esa es una explicación para esto. Ok. Sí. Dice, déjame seguir, déjame releer lo que decía. Este punto número 1 que decía, dice, cuando encarnamos el alma, esa interfaz creada por el controlador, que aquí le pone nombre Jehová, el controlador de este mundo, envuelve al espíritu y lo somete a las leyes biológicas, hormonales y energéticas de este mundo. Entre esas leyes, la reproducción compulsiva. Ajá. Sí, otra vez, a nivel, la reproducción compulsiva es por naturaleza. Tenemos dentro de nosotros una programación en el alma, podríamos decir, y esta programación es lo que se llama la reproducción para mantener este sistema, ¿no? Eso lo llevamos como información, porque fuimos
anteriormente programado. Después voy a explicar un poco esa programación, cómo funciona, pero es algo así. Nosotros estamos por instinto prácticamente, estamos condenados a una cierta reproducción, a producir, ¿no?, vida acá, ¿no?, de manera compulsiva. Ok. Ya explicaste lo de las glándulas y el sistema nervioso. Dice, a nivel sutil, el alma está programada para activar memoria emocional ligada a placer, apego y vínculo, haciendo que la sexualidad no sea solo física, sino también afectiva y psíquica. Aquí tiene que ver con todo lo que es los niveles de dopamina. Eso es la parte que manipula el cerebro, así como las drogas. Todas las drogas manipulan el cerebro, y la relación sexual tiene un incremento del dopamina y crea una adicción, simplemente. Crea una adicción, ¿no? Okay. La cosa es que igual que una droga, entre más nosotros producimos esta dopamina, hay niveles en estas personas que están muy sexualmente activas, hay niveles de depresión. ¿Por qué? Porque igual que una droga, sube la dopamina y en algún momento tiene que bajar, y cuando baja 3 veces más de los niveles normales, y es cuando la gente necesita otra vez tener sexo porque se siente infeliz, le falta algo. Es igual que la droga, ¿no? Ahí está la oxitocina, todas esas hormonas que nos llevan a nosotros a esos éxtasis, pero que lamentablemente también, cuando nos falta o cuando tenemos un sentimiento de pérdida y estamos buscando otra vez buscar el nivel para alcanzarlo, y eso es cuando hay la promiscuidad, o cuando hay un ¿cómo se llama?, un vicio, porque también se convierte en un vicio la sexualidad. Ok. Esta doble trampa asegura que no solo quieras el acto por placer físico, sino que lo cargues de emociones y sentidos, reforzando lazos kármicos con otros espíritus atrapados. Exactamente. Porque cuando estamos en el acto, estamos abiertos, no se habla así, estamos abiertos a parasitarnos. Si no tenemos un acto sexual con conciencia, podemos parasitarnos. Y tiene que ver porque ponemos toda la intención en el cuerpo, en la materia. Ahí está el problema. Ok. Yo por acá quiero leer en una parte que dice, uno de los temas más profundos que plantea este análisis es que el deseo sexual, tal como lo conocemos en este mundo, no es una manifestación genuina del espíritu, sino una programación diseñada para esclavizarnos. Cuando encarnamos el alma, esa interfaz creada para someternos, envuelve al espíritu increado y lo ata a las leyes de este sistema, leyes hormonales, biológicas y emocionales. El cuerpo, con sus glándulas y nervios, genera impulsos que buscan constantemente placer y descarga. Pero la trampa no termina ahí. El sexo no se limita a lo físico. A nivel emocional y psíquico, cada experiencia genera apegos, vínculos y memorias que se convierten en cadenas kármicas. Esto asegura que el espíritu quede atado a otros seres atrapados en el mismo ciclo. En resumen, lo que parece libertad y placer es, en realidad, un mecanismo sofisticado de esclavitud espiritual, porque garantiza la reproducción compulsiva y la existencia continua de cuerpos que sirven como jaulas para el espíritu. Increíblemente, no estamos diciendo con esto de que la sexualidad sea mala. Pero tú dejaste algo muy claro. Hay que hacerlo con conciencia. Sí. Es en conciencia, no a lo loco como nos han enseñado en este sistema. No, es que eso también tiene una intención, y aprender la intención que tiene, eso significa eso, la conciencia. Tenemos para eso una intención y un corazón, y de eso se trata. Hablemos ahora en este momento, sobre lo que es la falsa iluminación de la Kundalini. Primero, ¿qué cosa es la Kundalini, en tu opinión? La Kundalini es
se trata de esas dos culebras, y otra vez, la Kundalini es simplemente el entrelace de los dos nervios, el Ida y el Pingala. Uh-huh. Normalmente se habla de la Kundalini como una práctica de sexo sagrado, donde se producen vibraciones muy altas y se pueden usar para elevar las energías desde la base de la columna. Otra vez, estos dos nervios, ¿no? La Kundalini habla del control de esos dos nervios para llegar a vibraciones muy altas a través de la retención de los líquidos. Uh-huh. ¿No? Explica un poquito eso, ilústranos a los que no estamos muy al tanto de lo que es eso, de ese tipo de prácticas. Sí, esas, ¿de dónde provienen? Sí, exactamente. Primero? No, esas prácticas son, bueno, eso es una de las prácticas más antiguas, y después el Tantra. Son prácticas que han sido que nos las han vendido dentro de la falsa espiritualidad como prácticas para realzar la energía. Pero como este mundo vive es de una energía, de una vibración, lo que han hecho es enseñarnos o darnos a conocer que mediante esa práctica podemos nosotros tener una ascensión. Eso es el Kundalini. En realidad lo que nos dice el Kundalini es: si yo puedo dominar estas dos culebras, estos nervios, puedo retener. Son simbólicas. Son simbólicas porque esas culebras las vemos también en la medicina. Esas culebras entrelazadas no es otra cosa que los nervios que controlan. ¿Por qué? Porque los nervios controlan al ser humano, ¿no? Entonces ellos lo que hablan es, normalmente cuando nosotros tenemos una descarga hormonal de cualquier tipo, lo primero que responden son los nervios, ¿no? Esos son los que mandan impulsos. Son los impulsos del cuerpo, de la materia. Uh-huh. Pues, entonces lo que habla es de una subida de energía por medio de este control de nervios, tratando de retener los líquidos que normalmente por impulso el hombre y la mujer, ¿no? En una, valga la redundancia, una eyaculación, ¿no? Funciona. Entonces lo que ellos hablan es una pérdida de energía cada vez que se pierden los líquidos. Eso es lo que hablan ellos. O sea, una práctica ancestral que practican para la elevación de conciencia, si se quiere decir, ¿no? De cierta manera, eleva la conciencia, pero aquí vemos que parece que es una falsa iluminación. No. Bueno, porque es que te puedes elevar la conciencia, pero sigues dentro de la matriz. O sea, es una ascensión dentro de la misma matriz. Practico yo el Kundalini o el Tantra, sigo estando dentro de la matriz, pero estoy ascendiendo quizás a un peldaño más arriba. Una ascensión dentro de la propia matriz. ¿Por qué? Porque estamos todavía dentro del cuerpo, de la materia, ¿no? Okay. Es una energía, sí. Bueno, vamos a continuar leyendo este punto que dice la Kundalini, el anzuelo disfrazado de iluminación. Mucho se ha hablado de la Kundalini como energía espiritual, pero la verdad es que ok, déjame repetir. Mucho se ha hablado de la Kundalini como energía espiritual, pero la verdad es que es energía sexual codificada en el sistema, diseñada para atarte aún más a la frecuencia de este mundo. Ajá, ¿quieres ampliar o seguimos? No, sigue, después te voy a entrar. Cuando sube por la columna, lo que hace es activar centros energéticos que siguen siendo parte de la red del Dimurgo, conectándote a la malla electromagnética que mantiene esta realidad. Las escuelas que promueven el despertar de la serpiente la venden como iluminación, pero en realidad es cautiverio sofisticado. El impulso sexual es exaltado, intensificado y mezclado con prácticas de meditación para que creas que estás ascendiendo, cuando en realidad te estás enraizando más en la Matrix. Amplía ahí, por favor. Sí, ahí te puedo ampliar. Exactamente por eso es que la Kundalini es un ritual.
es un ritual. Y digo, el sexo en la Kundalini es un intercambio de energía de ADN. Y el ADN contiene toda información sobre esa persona, sobre las personas que están en el acto, incluidos traumas, problemas mentales y todo lo relacionado con las personas. Todas las personas a las que has besado, con las que has tenido relaciones sexuales, han intercambiado ADN contigo. Esto le afecta de una forma u otra, ya que está descargando toda la información de esa persona en su ADN, ¿no? Entonces, sigo, las entidades astrales que pueden alimentarse de esas personas también pueden transferirse a usted. Las entidades astrales o demoníacas o como quieras, parásitos, normalmente se alimentan de personas adictas sexualmente, ya que la energía sexual es una fuerza poderosa que alimenta esta red. Si no crees en los espíritus vamos a decir, en el astral, entonces se debería aprender que es algo muy delicado el intercambio de energía. Por eso es una fuerza tan poderosa que esta matriz la utiliza como una de las formas de drenaje más potentes que existen. En realidad es un portal. Wow. Wow, ya me dejaste craneando ya. En cierto momento tú me hablabas de un estudio realizado donde demuestra de que en el caso de las mujeres, sucede en ambos, pero más que todo en el caso de las mujeres, no sé si lo recordarás cuando hablamos de este tema, hace ya un tiempito, que tú me decías de que en una mujer que está con un hombre diferente, a ella le queda un resto o una parte. Unas células cerebrales. Uh-huh. Células cerebrales que se transmiten a los futuros hijos. Háblanos un poquito. ¿Quieres ampliar un poquito sobre el tema, por favor? Sí, se hicieron algunos estudios y encontraron que habían células de otras personas en el cerebro de la mujer. Todo empezó porque se dieron cuenta que cuando la mujer perdía un hijo, un aborto, se perdía un hijo, las células de este hijo quedaban en el cerebro, una parte. O sea, se decía que era por una conexión. Pero yendo un poco más allá, se dieron cuenta que no solamente quedaban partes de estas células en el cerebro del niño que se había abortado, sino que estaba una cantidad de células que no tenían absolutamente que ver ni con esa mujer, ni con el niño, y no sabían de dónde venían. Y haciendo un estudio se dieron cuenta que eran la cantidad, o sea, eran células externas de exparejas sexuales de esa persona. Wow. Tu video está teniendo un desfase. Me imagino que es porque sigues teniendo problemas de internet. Sí, creo. ¿Verdad? Entonces está teniendo un desfase, tu voz anda perdida, pero bueno, lo importante es que la gente entienda. Tú dices, o el estudio dice de que pero que en la mujer se quedan estos, ¿o en dónde? Estas células. Sí, estas células, se quedan estas células. Este intercambio no queda solamente en un intercambio de líquidos, sino que se impregna, ese intercambio también es a nivel celular. Wow. ¿No? Sí. Y por eso se habla de que se dice que algunas mujeres adquieren carácter o como información epigenética dependiendo de las personas con que se ha acostado, o sea, con que ha tenido relaciones sexuales. Por eso es un tema bastante... ya. Sí, es por eso la necesidad imperante de ser cuidadosos con respecto a nuestra sexualidad. Sí, de reeducarnos con respecto a la sexualidad.
Si en algún momento fuimos promiscuos, ¿verdad? Todavía Sí, estamos a tiempo sí, así es. de poder reparar ese daño, ¿verdad? Así mismo. Porque aquí Ujú. nadie ha sido un santo. Y No, yo soy el primero. Yo no he sido un santo, ¿verdad? Y, pero creo que lo más importante es, primero, el reconocimiento de lo mal que hemos actuado en los diferentes aspectos, y si es hablando de sexualidad, bueno, y la otra es empezar a cambiar, ¿verdad? A tomar exactamente. conciencia de eso, y era lo que tú decías al principio, ser conscientes de ese tipo de actos. Em, quiero... Sí, porque es Ajá. que habla también allí de la parte kármica. La parte kármica no es otra cosa que simplemente meterse con una persona y tratar adquirir algunas cosas de esas personas, no solamente a nivel celular, sino energético, ¿no? O sea que tenemos allí bastante tela que cortar cuando ¿no? Cuando tenemos intercambios. Ok. Sí, porque somos energía. Exactamente. Quiero resumir este punto, ¿verdad? De la Kundalini como el anzuelo disfrazado de iluminación. Un segundo punto crucial es el engaño de la Kundalini. Muchas tradiciones la presentan como un camino hacia la iluminación, una serpiente de energía que asciende por la columna para despertar la conciencia. Sin embargo, el documento nos advierte que este proceso es en realidad otro anzuelo del sistema. La Kundalini no sería una energía espiritual pura, sino la intensificación de la misma energía sexual disfrazada de ascensión. Al subir, activa centros energéticos que no son puertas hacia lo eterno, sino sino nodos de la red electromagnética del diemurgo o de la matrix o del sistema diseñada para mantenernos conectados aquí, a esta matrix. Las escuelas esotéricas lo promueven como un despertar, cuando en verdad lo que hacen es reforzar la esclavitud. El impulso sexual se exalta, se mezcla con prácticas meditativas y el resultado es que la persona cree haber alcanzado un nivel superior, cuando en realidad solo se ha enraizado más profundamente en el sistema de control. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, porque ahora me pegó ya la curiosidad, ¿cómo es eso de tener sexo y a la misma vez meditación? Eso lo siento, lo Bueno, escucho, lo siento raro. bueno, en esa práctica ellos hablan de esa meditación, ¿no? Ya, eso es simplemente, la meditación no es otra cosa que ponerse en un estado de atención. En este caso, un estado de atención en el otro o interno, ¿no? Pero en realidad es lo que nosotros hablamos sobre la atención. Es muy difícil meditar. Bueno, existen los que han aprendido a meditar, pero en ese momento el que hace tantra o el que hace la kundalini aprende a poner su intención, o sea, su meditación en la otra persona o en sí mismo, pero esas son cosas que normalmente, si estamos un poco despiertos, sabemos que es parte de la trampa. Bueno, Después podemos explicar por qué, vamos más adelante. sí, no sé cómo Ayer, pueden concentrarse en esa meditación, pero bueno, sigamos adelante. Bueno, será que yo lo estoy mirando desde otro punto de vista. Seguimos. ¿Por qué es... Espérame, déjame leer bien. ¿Por qué es tan difícil desprogramar el deseo sexual? Ese es el texto aquí, o el punto. Base hormonal, testosterona, estrógenos y oxitocina son drogas endógenas que generan adicción y búsqueda de repetición. 2. Carga simbólica. Desde la infancia se nos bombardea con imágenes, música y narrativas que sexualizan todo, haciendo del sexo un símbolo de valor personal y de éxito. 3. Apego energético. Cada encuentro sexual crea intercambios de energía que dejan huellas en el alma, reforzando vínculos kármicos y memorias emocionales. 4. Ciclos de tensión y descarga.
El cuerpo fue diseñado para entrar en ansiedad sexual si no descarga esa energía y para caer en sedación momentánea después del acto. Generación de un ciclo sin fin. ¡Wow! Bueno, podemos explicar eso. Primero desde la base hormonal, claro, la testosterona, el estrógeno y oxitocina son las drogas endógenas que nosotros tenemos por excelencia y que crean de alguna forma, y que en realidad nos manipula. Esas son cargas químicas que tenemos nosotros, que prácticamente no podemos hacer mucho si no sabemos de dónde sale, por qué tengo esta necesidad, por qué las mujeres cuando están en su ciclo tienen mucho más deseo sexual, porque el hombre, por ejemplo, cuando tiene una semana sin masturbarse, tiene más deseo sexual, ¿no? Y esto tiene que ver simplemente con las producciones de testosterona, estrógeno, oxitocina y con las diferentes etapas que tenemos nosotros. Inclusive las etapas donde hay más estrés, como decía este tiempo, donde nosotros estamos estresados, nosotros segregamos por ansiedad quizás cortisona, cortisona que nos hace tener niveles de estrés muy altos y nosotros tratamos de descargar. Y una de las formas de descarga es, claro, con el sexo, ¿no? Y si no sabemos bien la bomba química que nosotros somos, entonces no vamos a entender esto, ¿no? La carga simbólica de la que hablamos aquí, que dice que desde la infancia, bueno, ahí paso a leer algo. Hemos sido programados sexualmente desde que somos niños. En dibujos animados, películas, programas de TV, colocan mensajes e imágenes sexuales subliminares para estimularnos, programarnos sexualmente mientras eres joven. Entre la edad del 1 a 7 años, tu mente subconsciente está muy abierta y tu mente absorbe todo lo que hay en tu entorno para obtener una comprensión del mundo. Después de los 7 años, los programas mentales que adquieras se convertirán en programas mentales que tendrás para el resto de tu vida. Te programan sexualmente y te dan de tal manera que da como resultado una sociedad hipersexual y luego eso da como resultado el desperdicio de la semilla del semen, adicciones al sexo, bajo autoestima y mala salud mental. Todo esto es para mantenerte en tus chakras inferiores, drenando solamente energía negativa. Así puede la élite ejercer poder sobre las masas. El sexo es la mayor debilidad humana, ya que libera grandes cantidades de dopamina en el cerebro. Es decir, nosotros estamos siendo programados desde niños. Y todos sabemos que desde 1 hasta los 7 años, todo lo que pase a un niño en esa edad es lo que va a contar para toda su vida. La gloria y el infierno de un niño está allí. Y será impregnado para toda su vida. Entonces, estamos mirando que desde el principio los dibujos animados de los niños están ya programados, ¿no?, con mensajes subliminales que van directamente a la sexualidad, los dibujos animados, por ejemplo, ¿no? Y nosotros los padres no nos damos cuenta que todo esto es una sexualización temprana del niño. Claro, le ponemos a ver una cantidad de dibujos animados y todo esto lo que está es reprogramando la mente sexualmente del niño. ¿Por qué? Porque le interesa tener una hipersexualidad de los niños. Simplemente así se puede controlar desde temprano las masas, ¿no? Esto es esa carga simbólica desde la infancia, ¿no? No podemos, prácticamente es bastante cruel lo que hacen con nuestros niños, ¿no? Porque son los adultos que van a tener después problemas, sobre todo la carga de depresión que hay ahorita en los jóvenes, viene también por esa hipersexualidad. Los niños no están preparados y sin embargo ya a muy temprana edad empiezan a tener deseos sexuales que ellos no pueden reconocer, pero que afectan negativamente su cerebro. Sí, es increíble ver. Fíjate que yo antes le ponía a los niños
a los más pequeños que tengo, les ponía una serie que a mí me gustaba, porque a mí me gustan las películas de Jurassic Park. Y vi que estaban los muñequitos de Jurassic Park y se los puse cuando viene a ver creo que en la cuarta temporada. Dos de las niñas principales de los muñequitos estos son lesbianas. Y los demás amiguitos aplaudiendo los besitos y las caricias que se dan las niñas. Todo al principio era normal. Todo se basaba en Jurassic Park y estar en un campo, en un parque de estos de dinosaurios reales. Sí, sí. Cuando de pronto ya empiezan a salir con esta pendejada ya. Que al final lo que hace es sexualizar tempranamente a nuestros hijos y no peor, con una sexualidad torcida. Un ejemplo muy que estuve leyendo mucho fue el ejemplo de la película El Rey León. Aparece la cara del Rey León y lo que era la nariz en realidad es una mujer de espalda con curvas y con un traje de baño, ¿no? Y eso el niño no lo puede identificar, pero la nariz del león es una mujer de espalda con bastantes curvas, con bastante trasero y con los brazos abiertos. Y eso prácticamente el niño no lo puede, ni siquiera los adultos podríamos ver eso. Pero hicieron unos estudios y se dieron cuenta que estaban los mensajes subliminares allí, ¿no? Entonces el niño de 7, 8 años ya empieza a ver un trasero y le empieza a gustar y no sabe por qué. Es que tiene ya en el subconsciente, se lo han metido. Y todos sabemos que la sexualidad temprana, a muy temprana edad, es muy mala para el desarrollo psicológico del niño como adulto, como adolescente y adulto. Esto lo sabemos. Por eso es que ahorita los programas de sexualización, de sexualidad en la escuela lo quieren dar más temprano. O sea, los programas quieren incrementar programas de sexualidad, de que los niños ya muy pequeños empiecen a saber cómo se masturbarse y todo eso. Es simplemente porque están dañando y retorciendo la psicología del niño. Simplemente es bastante grave lo que estamos pasando. Sí, en mi primera entrevista que te hice a ti, tocamos ese tema de cómo desde muy temprano ya lo están haciendo y el daño que causa, el daño irreversible que causa en un niño tener todo este conocimiento tan temprano porque no está preparado ni físicamente ni mentalmente para esto. Vemos a niñas teniendo niños actualmente en una sociedad que estamos en el siglo XXI y estamos viendo a niñas de 10, 11 años teniendo bebés y un niño cuidando a otro niño. Es increíble hasta el punto que nos han llevado. Sí. Aquí tenemos también como punto el apego energético, ¿no? Eso tiene que ver con las faltas emocionales con que crecemos todos nosotros. El apego energético lo que habla es sobre el intercambio, la necesidad de tener algo que no he tenido, ¿no? Y eso es parte también de esa carencia que nosotros tenemos, porque en esta sociedad hay muchas cosas que no nos enseñaron, y madres que no podemos criar hijos, y hijos que crecen en un hogar que tienen carencias inmensas y que salen a la calle a buscar esos apegos energéticos para reforzar simplemente los vínculos que no han tenido en su hogar, ¿no? Y el ciclo de tensión y descarga que aquí se habla es otra vez lo que hablamos sobre el estrés, ¿no? Cómo hormonalmente nosotros nos preparamos siempre, primero para las relaciones sexuales compulsivas, y después por ciclos de estrés que tenemos, cómo podemos salir, aunque sea un momento de esta vida. Y después de un orgasmo, el hombre y la mujer tienen un momento de sedación, que se llama sedación, es la segunda muerte, la pequeña muerte que se puede decir, y en ese momento el hombre y la mujer descansan, porque en esta realidad donde vivimos es muy difícil descansar. Entonces es como un descanso obligatorio. Y por supuesto que un descanso así, de ese estilo obligatorio, hace un ciclo sin fin.
Sí, porque primero viene una excitación tremenda, una energía que a veces uno no puede ni controlar, y luego la pequeña muerte. La pequeña Y y corta muerte. exactamente, sí. Y como nosotros no sabemos cómo controlarnos en este mundo, cómo descansar, porque este mundo cada vez nos pone más y más y más actividades, de manera que ya no ni siquiera podamos ir tranquilos a una cama, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. La única forma de darse un descanso es de esa forma. Y eso lo que genera es un ciclo sin fin, ¿no? Porque cada vez nosotros queremos esa recompensa por tener un mundo tan agitado, por no saber cómo calmarnos, por vivir en este ruido, en este movimiento. Y por supuesto, esas son las causas, ¿tá? Después, ¿no? Que originan algo. Ujú. Quiero leer acá un resumen de este punto, porque luego vamos a tratar de dar algunos tips, ¿verdad? Para ver cómo nos desprogramamos, cómo nos liberamos, no diciendo de que dejemos de tener el acto sexual, no, porque aquí nadie, no, eso es imposible, ¿verdad? Pero dando algunos tips y vamos a ver cómo vamos saliendo de este tremendo enredo en que estamos metidos. No. Si, no sé si quiere, eso lo vamos a dar ya para este resumen, lo vamos a dar para el final. Sí. ¿Quieres que leamos entonces el punto 4, ¿no? El punto 4 sería final, que sería el cómo mantenerse en el eje y fuera del deseo sexual impuesto, ¿verdad? Déjame ponérselos aquí en pantalla. Déjame ponérselos aquí para que, como último punto. Y dice lo siguiente: el camino hacia la liberación, desprogramar y redirigir la energía. Por eso no vamos a hablar de que no tengamos sexo, no estamos hablando, no vamos a hablar de eso. Solo vamos a desprogramarnos y ver a dónde se redirige esa energía. Esto no significa demonizar la sexualidad, sino tomar control de ella en lugar que ella te controle a ti, o sea, nos controle a nosotros. Punto número 1. Reconocer el impulso como programación, no como parte de tu identidad. Tú no eres ni tu cuerpo ni tu alma. Eres un espíritu increado. ¿Quieres ampliar ese punto, ese primer punto, Yorlena? Sí, bueno, sí, eso es de lo que hablamos. Si conocemos un poco cómo estamos programados, y por eso hablamos sobre esta programación temprana que nos han hecho, si conocemos entonces esta trampa, entonces sabemos reconocer nuestra identidad como espíritu creado y no como un cuerpo, porque el cuerpo, imagínate andar por la vida sin solamente sintiendo el cuerpo, ¿no? Cada vez que pasan 2 o 3 días, entonces tengo que mirar a los lados y entonces me busco a alguien. Eso es lo que habla no reconocerse con ese cuerpo, porque es que el cuerpo te va a pedir, y si tú no lo controlas, el cuerpo te va a controlar a ti. Entonces ahí es que viene la promiscuidad y el engaño emocional que se hace cada ser humano cada vez que entra en una relación inconscientemente, y sale también inconscientemente y se mete otra vez en la próxima inconscientemente, y así vamos dándole al cuerpo lo que el cuerpo pida, ¿no? Como dice la canción, mi cuerpo quiere salsa y ahí vamos a darle. Como dice el dicho, ¿cómo se llama? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Algo así. Bueno, eso es un eslogan para que tú veas que hasta dónde se ha enraizado, o sea, todo. Pero es algo así, convertirnos, o sea, saber que el alma también trae una cantidad de información vital, y una de las, todo lo que es información vital es como el cuerpo está programado. Entonces, el alma trae esas
esas, ¿cómo se llama? Informaciones. No nos podemos llevar por eso. Entonces, lo que hacemos es controlar nuestro cuerpo. O sea, el alma es como el manual que pone el sistema para que tú te guíes por ese manual. Claro, eso es la energía vital. El alma en realidad es la energía vital del cuerpo. Por eso, cuando uno muere, se va el cuerpo y el alma, y lo que queda es el espíritu. Espérate, dilo al revés. Cuando la persona, cuando el cuerpo ya no tiene vida, el alma ya no tiene función. Porque es que el alma es solamente la energía vital del cuerpo, las informaciones que van con ella. Y el espíritu, ¿no? Es la energía que nunca desaparece. Es el conocimiento, la información que viene del origen. Que viene del origen. Exactamente. La conciencia, vamos a decirlo de esa manera, la conciencia que viene del origen. Exactamente. ¿Verdad? La conciencia particionada que viene de un solo origen. Sí. Quien quiera entender eso, tenemos dentro de este canal, tenemos un video que se llama La partición de la... Yorlena, la partición de la percepción. De la percepción. En ese video van a poder entender está un poco complicadito, pero más adelante yo y Yorlena vamos a hacer un video explicando cómo es que funciona o cómo funcionó la partición de la percepción. Y van a entenderlo mucho más claro. Yo sé que está complicado, pero, o sea, el espíritu puede ser esa partición de percepciones o esa conciencia, ¿verdad? Que proviene de una sola fuente. Exactamente. Okay. Por eso aquí este primer punto dice que tú no eres tu cuerpo ni tu alma, sino eres un espíritu increado. Así mismo es. Vamos al punto número 2 de cómo mantener el eje y fuera del deseo sexual impuesto. Redirige la energía sexual, no en técnicas esotéricas de Kundalini, sino en actos creativos, disciplina física, pensamiento crítico y resistencia interna. Actos creativos. ¿Dónde está la creatividad? Se dice que la creatividad está donde está la conciencia. Donde está la mente, a veces estaba la mente demasiado ocupada. La mente parece que es el envoltorio donde está dentro la conciencia. Cuando la mente está súper activa, ocupada, estresada, no deja salir la conciencia. Y por tanto, no deja salir la creatividad. O sea, lo que nos está hablando acá es que en el acto sexual necesitamos nuestra creatividad, necesitamos estar en conciencia. Y no buscar estimulaciones externas, ¿no? Exactamente. Como el no por. Sí, exactamente. Por cierto. No vayas a decir la palabra. No puedo decir. Sí, dice, por cierto, la disciplina física, el pensamiento crítico y la resistencia interna. El pensamiento crítico es lo que nos llama a nosotros a rechazar el programa. Un pensamiento crítico es el rechazar el programa. La resistencia interna es no dejarnos llevar por los impulsos o la programación afuera. O los impulsos. Una resistencia interna también es una resistencia biológica. Cuando las hormonas se alborotan y tú le dices a tus hormonas, no, hoy no. O le dices, no, de esa forma no. Me voy a dar una ducha de agua fría. Sí. O le dices a tus hormonas, sí, me voy a meter en el tanque, si sigues así me meto en el tanque de agua fría. Sí. Entonces, la resistencia interna es en realidad esa lucha, es una lucha, no se ha dicho que sea fácil, ¿no? Pero juntando todo esto, la conciencia, la intención, la resistencia interna, podemos ir haciendo un ejercicio y el que persevera vence. Entonces yo creo que es empezar a unir puntos
dentro de de ese acto sexual para disfrutarlo, porque yo creo que nos esclavizaron con eso, pero yo creo que hay una forma mucho mejor que muy pocas personas han aprendido. Así es. Vamos a punto 3. Ok, punto 3. Evita estímulos artificiales, lo que les venía diciendo hace un momentico. No por conversaciones y entornos que activen la respuesta sexual automática. Estamos dando los tips, ¿verdad? No decimos que sea fácil, pero estamos dejando unos tips. Sí, porque yo sé que hay veces que nosotros tocamos temas y después la persona se queda como diciendo, bueno, pero ¿no hay una solución? Bueno, nosotros no somos conocedores de todo, pero en este caso, en este programa, en este video, les estamos dejando algunos tips. ¿Y cómo mantenerse en el eje y fuera del deseo sexual impuesto? Bueno, en el punto número 3 o en el punto número 1 ya vimos, es reconocer el impulso como programación. O sea, ese impulso, ese deseo alocado y animalesco, animal que nos viene a veces, reconocerlo primero que es una programación. No como parte de tu identidad, porque no somos ni el cuerpo ni el alma, somos un espíritu increado. Punto número 2, redirigir esa energía sexual que nos viene a ponernos locos en ciertos momentos, redirigirlo no en técnicas esotéricas como el Kundalini, sino en actos creativos, disciplina física, pensamiento crítico y resistencia interna. Ahora pasamos al punto o al paso o al tip número 3. Evita estímulos artificiales, no por conversaciones y entornos que activen la respuesta sexual automática. Da tu ejemplo porque tú has sido un ejemplo de eso. Bueno, yo voy a dar el más simple. Algún oyente que está escuchando reggaetón ahorita, que lo apague. Sí. O sea, eso sería activando una respuesta sexual automática. Vamos a poner, si hay una canción que habla de que que hacen cosas. Bad Bunny, todas las canciones de Bad Bunny y todo eso, déjenla. No, tú estás limpiando la casa y estás escuchándolos a ellos, ¿no? Y terminas de limpiar y dices, bueno, ¿a qué hora llegará mi esposo del trabajo? Estoy impaciente. ¿Y el que no tenga o el que no tenga? Ay, Dios mío. Ay, no. Bueno, no, vamos a hablar de que en el subconsciente se trabaja con este tipo de estimulación. La programación que tenemos de esta matriz está hecha para que nosotros activemos a partir de la música, a partir de las novelas, de las películas, un vocabulario sexual que invite, claro, siempre inviten al subconsciente a esa práctica, sin conciencia. Esos son los entornos que están activos y que están cada vez más activos. Tú vas a una tienda, sales a un centro y en todas las tiendas tienen reggaetón. Vas al centro. Hasta en Alemania te escuchan ya esa cosa. Sí, en todas partes. Entonces entras a cualquier lado y están viendo una película, una novela, una cosa de esa, lo que sea, pero estamos permanentemente bombardeados con eso. Y bueno, eso es parte de lo que tenemos que controlar. Simplemente no decimos que terminen con eso, pero sí tenemos que ser conscientes que esto nos causa una respuesta automática a esto. Yo te dije, tú eres un ejemplo de esto porque explícale a los oyentes cómo tú evitaste todo este tipo de bombardeo a tu alrededor. Bueno, yo estuve en tu casa y yo vi tu casa, tu apartamento. Yo boté el televisor. En el 2012 saqué el televisor de mi vida, de mi casa, de todo. Dejé de ver novela, película, todo. Yo dejé de escuchar música, prácticamente todo, sino porque yo quería saber qué se siente con eso. Si es verdad, porque si yo estoy estudiando una teoría, yo no me quiero quedar en la teoría, yo pongo algunas cosas en práctica para ver. Y sí, eso es una
una verdad. Y es así que la creatividad sale. Cuando tú apagas el volumen de las cosas exteriores, primero que no tienes esos impulsos ya porque no te está hablando nadie. Tú estás en silencio, tú estás haciendo tus cosas, tú lees un libro, ¿no? Uno puede vivir, ¿no? Y cuando llega el momento y la persona tiene un deseo, no tiene todo aquello pasos de fotografía, de canciones, de todo, sino que tú eres el propio protagonista con tu propia imaginación, con tu propio deseo, con tu propia persona, reflejando lo que tú eres en ese momento. Cuando tú me contabas, yo decía, no, ¿cómo hará esta mujer? Y de verdad, cuando llegué a tu apartamento y entré a la sala, un sofá muy grande y enfrente, en vez de un televisor, todo aquello lleno de libros. Dije, wow. Pero bueno, y es cuestión de adaptarse. Yo sí todavía tengo esa mala costumbre. Yo tengo mi televisor en el cuarto y bueno, tengo sí, bueno, no sé. Pero bueno, son cosas que uno va... Porque, bueno, yo antes miraba mucha televisión y sí, a pesar de que yo tengo mi aplicación y todo de series y Sí, claro. yo casi ya ni miro televisión. Y tú miras televisión cuando vienes aquí, es que, pues, Sí. pero nos ponemos a ver algo que sea útil. Ya ahora ya no, sino que nos ponemos a ver algo que sea útil. Vamos al cuarto punto. ¿O quieres agregar algo en este punto? No, puedes pasar al cuarto punto. Vamos entonces a pasar al cuarto punto, que es observa lo que siempre tú hablas y lo que sí, esa es la clave, yo creo que principal de este canal, ¿verdad? Observa sin actuar. Cuando surja el impulso, no te reprimas desde el juicio, sino míralo como lo que es. Un programa corriendo en tu sistema. La observación consciente, ¿qué hace? Lo debilita. Lo debilita. Lo debilita. Exactamente. O sea, si no haces un juicio y tú conoces nosotros conocemos dónde estamos metidos, dentro de un cuerpo que está completamente, es una bomba química, trabaja con hormonas, con emociones, con carencia. Y cuando nosotros sabemos eso, entonces, ¿qué pasa? Pasa un impulso y en vez de decir, ay, yo otra vez con estas ganas, no dices eso, sino que lo observas conscientemente y al observarlo, él pierde la importancia. Él mismo se retrae. Sabemos que es algo difícil. No es fácil. No es fácil. Pero podríamos empezar por practicar. Empezando por el primer momento. En cuanto venga, pongamos en práctica para ver cuánto tiempo nos dura. Y así es como uno se va fortaleciendo. Así es como uno va actuando. Punto número 5. ¿Verdad? Vamos. El punto número 5. Fortalece el eje vertical. Después explica qué cosa es el eje vertical. Meditación sin invocaciones. Respiración consciente. Alimentación ligera. Y entornos que no exciten el sistema nervioso de forma constante. Ajá. Primero, ¿qué es el eje vertical? ¿Qué es eso? El eje vertical es tu centro. El eje vertical, cuando yo hago esto, estoy cerrando que pase algo hacia mí, ¿no? Porque estoy conectando el cerebro derecho con el izquierdo. En realidad, lo que estoy haciendo es, en vez de entrelazar los dos nervios, lo que estoy es centralizando mi eje vertical. No es que estamos haciendo es una forma de decirlo. Y eso es fortalecer el eje vertical, de que nada entra. En los tiempos de los faraones, siempre tenían las manos así o así. Eso significa, yo no dejo entrar. Yo estoy en mí. No sé si has visto, a los difuntos también lo ponen así, ¿no? Porque lo que significa esto es una conexión dentro del cerebro derecho e izquierdo y tiene que ver con todas las glándulas pituitarias y las dos glándulas, pineal, sí, y tiene que ver con los nervios. Entonces, el fortalecimiento del eje central es simplemente decir,
yo estoy en mí, que eso es bastante importante. Una meditación sin invocación es una respiración consciente normalmente. Una respiración. Una meditación sin invocación es cuando, por ejemplo, uno respira con pausa. 4 veces inhala. Sí, 4 veces inhala, 4 segundos aguanta, 4 segundos saca el aire, 4 segundos aguanta y 4 veces otra vez inhala. Eso podría ser, esas son técnicas de respiración que lo que hacen es hacer que nosotros pongamos toda la atención en el presente. O sea, no estamos hablando de una práctica mística ni nada, simplemente No. ser conscientes, y si tienes de pronto viene esos deseos, sí, con solo usar este tipo de respiración lo estás haciendo consciente para detener exacto. el impulso. Sí, esto de ahora, si la persona puede fortalecer su eje vertical y tanto así que lo practica, que puede estar siempre centrado, yo cuando pienso estoy en mí, no dejo entrar absolutamente a nada. ¿Y qué significa no dejar entrar absolutamente nada? Por lo menos dejar entrar el estrés, ¿no? Entonces no altero mi sistema nervioso, estoy en mí, ¿no? Y cuando estoy en mí, resulta que todo lo exterior no pasa. Y si pasa, no me afecta. Uh-huh. Perfecto. Aquí yo podría agregar, ¿no? Vamos a poner en la parte de mantener ese eje fuera, es cosas muy sencillas, como la intención, la conexión de corazón y la respiración. Serían, en resumen, 3 cosas con las que podríamos empezar a practicar, ¿no? Todo es la intención que se le pone. Yo tengo la intención de aprender a llevar mi sexualidad, controlar mi cuerpo, controlar mis estados emocionales, no dejar que algo entre y me afecte de tal manera que me lleve a un impulso, ¿no? Y un impulso que después, porque el ser humano que no me diga que ha ido a la calle de repente porque está estresado y le pasa, consigue a alguien y se lo lleva y después dice, ay Dios, pero ¿qué hice? Entonces, no caer en eso es lo que te quiere decir eso. Entonces, eso se hace, si ponemos a veces una mano en el corazón, de verdad, nos meteríamos sabiendo todo lo que sabemos, sabiendo que vamos a intercambiar energías, que un ADN se va a quedar en mí, que va a cambiar mi carácter porque hay una información epigenética. Sabiendo todo eso, voy a tomar ese intercambio de energía sexual tan... No, y no hablemos solamente de la energía sexual. Eso sería en el mejor de los casos. Y que agarren una enfermedad. También. Que sea una enfermedad que te liquide en 3, 4 meses, un año. ¿Me entiendes? Exacto. Todo por un impulso. Que ahora podemos ver que sí se puede controlar. Y la primera forma de controlarlo es en el reconocimiento de que no somos este cuerpo. ¿El cuerpo te pide salsa? Bueno, ya sabes que eso es una programación. Exactamente. ¿Verdad? No sé y como tú dices, no es que estamos demonizando la sexualidad, porque la sexualidad en conciencia es perfectamente realizable, es como toda una tarea de aprender, no es una tarea de practicar también, y es armoniosa. Y en vez de quitarte energía, lo que hace es darte más conciencia y, por ende, te da mucho más creatividad, ¿no? Entonces yo creo que eso es el sueño de todo ser humano, volverse más creativo, consciente a través de una práctica sexual con intención. Sí, exactamente. Sabiendo a lo que vamos. ¿Verdad? Exactamente. Sí. Ok, entonces, el primer paso, antes de llegar a la conclusión, el programa para mí ha estado espectacular. Y para resumir este punto del camino hacia la liberación, es, primer lugar, el primer paso es reconocer que este deseo no es nuestra identidad. No somos el cuerpo, no somos el alma, somos espíritu increado. Verlo como un programa y no como algo que define lo que somos. Abre la puerta a la libertad. Luego,
está la redirección de la energía. En lugar de alimentarla con técnicas esotéricas como el Kundalini, podemos transformar en creatividad, disciplina, pensamiento crítico y fortaleza interna. Cada impulso sexual puede ser visto, no reprimido con juicio, sino observado conscientemente hasta deshabilitarlo o debilitarlo. También es fundamental evitar estímulos artificiales como el no-por y los ambientes cargados de sexualidad como las discotecas, los bares. Nadie te dice que no vayas, pero sabes que es un ambiente que te podría causar este tipo de impulsos. Porque estos son disparadores, son herramientas del sistema para mantener activo el ciclo de tensión y de descarga. Y en contraposición, fortalecer el eje espiritual mediante meditación simple, respiración consciente, alimentación ligera y entornos que no exciten constantemente el sistema nervioso. Finalmente, el texto, este documento que hemos visto, abre la posibilidad de una sexualidad diferente, radicalmente distinta a lo que el mundo vende. Un sexo libre de compulsión, sin apego kármico ni cadenas emocionales, vivido desde la conciencia y la elección verdadera. Algo extremadamente difícil de encontrar, pero no imposible, si ambas partes están despiertas. ¿A qué conclusión llegamos en este programa? Tenemos 1 minuto, 1 hora, 6 minutos y creo que ha sido súper sustancioso este tiempo. ¿Qué conclusión podrías dar? Bueno, yo en realidad en ese punto, el punto clave, observar sin juzgar, es lo primero que puedo yo decir. Esto va para muchísimos, yo creo que en cada programa he terminado casi con la misma conclusión. Realiza la práctica de permitir que aflore libremente cualquier sentimiento que aflore en tu interior. Abstente de juzgar y adoptar el papel del observador neutral y reconoce estos sentimientos como algo natural. ¿Qué es lo que quiere decir la clave más o menos? Yo creo que una vez lo hablé contigo, William, que fue cuando se está consciente en un acto sexual, uno se reconoce en el otro. Uh-huh. Es una de las claves. El no competir, el estar libremente por elección en una práctica donde se está intercambiando, se están tocando los corazones, porque cuando ya estás despierto, ya no tienes ganas de ir a llenarte el cuerpo. Ya no vas a hacer nada por llenarte el cuerpo. Lo que haces es por elección, poniéndote una mano en el corazón y diciendo, sí, eso quiero. ¿Por qué? Porque me reconozco en la otra persona. Uh-huh. Porque ahí sí ejerzo mi libre albedrío y digo, te elijo. Y al elegirte a ti, me estoy eligiendo a mí. De eso se trata esa libertad. Uh-huh. De amarse en la otra persona. En un acto que no tiene absolutamente nada que ver como nos los han vendido, sino que está lleno de cosas maravillosas que nos dejan saber que en algún momento podemos formar una unidad. Uh-huh. Y creo que eso es la clave. Y para eso tenemos que ir con eso, sin buscar, porque no vamos a una competencia, no es el que va a ganar, no es el que se va, cómo se ve el mejor cuerpo, no, te estoy eligiendo porque me quiero ver en ti, me quiero reconocer en ti. Tú me haces sentir yo. Tú me haces experimentarme a mí. Uh-huh. Y eso es, para mí, ese amor o esa sexualidad a la que todos deberíamos llegar. Así es. Así es. Así es. Bueno, mi conclusión es de que mientras el deseo sexual siga funcionando como un impulso automático, el sistema seguirá ganando. Mientras la Kundalini o todo invento que se haga por ahí se siga confundiendo con iluminación, la serpiente, de verdad, la serpiente es enroscada en la columna o en la mente
seguirá alimentándose de nuestras energías y seguiremos dando la energía a este sistema, a esta Matrix. Mientras la producción siga siendo compulsiva, la granja de cuerpos seguirá abierta. Recordemos lo que decía Salvador Freixedo. Somos una granja humana. ¿Para qué? Bueno, muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué quieren de nosotros? En estos programas estamos diciendo qué es lo que quieren de nosotros. Nuestra energía mantiene la Matrix funcionando. Ellos se alimentan de nuestra energía, somos baterías para ellos. Y cuando tenemos esta reproducción compulsiva, ¿verdad? No estamos en contra de que la gente tenga hijos, pero también hasta eso debe ser consciente, porque si el día que abramos nuestra mente y nos despertemos y veamos que hemos traído a este mundo hijos para que también sirvan de esclavos y de baterías, qué dolor, qué dolor. Romper esta cadena es un acto de guerra espiritual. Sí. ¿Verdad? Podemos, sí. No contra el sexo en sí. No contra el sexo, sino contra la programación que lo convierte en herramienta de esclavitud. Solo al recuperar el control de nuestra energía y redirigirla hacia la conciencia, podremos caminar hacia la verdadera liberación del espíritu. Mientras tanto, seguiremos esclavizados. Te puedo decir una cosa más. Hay una recompensa en todo esto cuando uno lo practica, cuando uno se mete en esta disciplina y empieza este conocimiento y este camino. Para los hombres, para el divino masculino, cuando se equilibra un hombre, empieza a ser lógico, centrado, resistente, disciplinado, analítico, responsable y valiente. Cuando una mujer emprende este camino, el divino femenino es equilibrada. Ella se carga de nutrición, creatividad, sentimiento, sabiduría. Está conectada, está consciente y está receptiva. Esto es lo que se gana cuando se aplican estos conocimientos. Gracias, Yorlena. Gracias. Señores, no sé qué les pareció este programa. A mí me pareció súper espectacular. De verdad, creo que debemos poner en práctica muchas de las cosas. Muchas veces nos preguntamos cómo salimos de la Matrix y creemos si de verdad todo lo que se está diciendo en estos documentos es real y de verdad estamos dentro de un sistema cerrado como una Matrix, un sistema de simulación. Muchas personas se preguntan ¿cómo salimos de aquí? Bueno, la respuesta no está en solo algo ficticio como buscar el conocimiento. Sí, el conocimiento es bueno, pero no es la meta, pero empezar a poner también en práctica este conocimiento. Sabemos si de verdad ya estamos conscientes de dónde estamos, bueno, también tenemos que empezar a practicar. Si nuestros códigos fueron diseñados para hacer algo en específico y no podemos salir de esta programación, estamos despertando y podremos cambiar nuestro código, podremos cambiar nuestro destino. Todo depende de cómo lo hagamos, ¿verdad? Vemos ya de que sí podemos cambiar nuestro propio destino. Estamos aprendiendo. Se nos están dando las pautas. Se nos están dando los pasos a seguir. Y eso incluye también nuestra sexualidad. Eso también incluye la persona con la que nos acostamos. La persona con la que buscamos para vivir. Así que son primeros pasos. Y aquí esto es como un bebé. Empezamos a dar los primeros pasos en el camino hacia el despertar. A salir de esta Matrix. Bueno, muchachos, me pareció que fue increíble este programa. Yorlena, ¿quieres despedirte?
Bueno, una vez más, muchas gracias. A mí es un honor poder compartir todas estas cosas, estos pensamientos, estos escritos contigo, con toda tu audiencia. Y bueno, seguiremos aquí haciendo más temas. Claro que sí. El próximo tema va a ser aquí sentada al lado mío. Llegas el martes. Te estoy esperando y aquí te están esperando algunas personas, mi familia también, como cosa buena. Ok, Sí. chicas, un saludo a todos los que estuvieron acompañándonos y Yorlena, ve a descansar porque ya para ti son las 10:30 de la noche. Así que los que no se hayan suscrito, señores, suscríbanse. Necesitamos hacer crecer este canal y que esta información vaya llegando a muchas más personas. Dale me gusta si te gustó y bueno, compártelo. Así es como llegamos a más personas. Nos vemos en el próximo de la Matrix Anunnaki, en el próximo programa de la Matrix Anunnaki. Y bueno, hasta la próxima. Chao.